Estefan es abogado en leyes aquí en el estado de California. Él es veterano de guerra de los US Marines y fue graduado del Colegio de Leyes de la Universidad de La Verne en el 2012 y es el fundador del bufete Fidelis Law en Rancho Cucamonga, en California. Y su bufete maneja casos en el Inland Empire y en el área de Los Ángeles, representando litigaciones, testamentos, fideicomisos y ley familiar. Él es bilingüe, nacido en Costa Rica, casado por 4 años y con una niña de 1 año y 2 meses. Recuerdo que cuando recién nos conocimos apenas comentabas que ibas a tener bebé. Sí. Y ya 1 año y 2 meses, wow. Sí, ya nació y ya está caminando y de todo y ya quiere hablar. Oh, wow. Antes de comenzar con las preguntas, ¿algo que nos quieras comentar sobre ti, sobre lo que tú haces, los casos que representas? Bueno, yo me considero un abogado generalista, por decir, pero la mayoría de los casos son eh, asuntos de familia, asuntos de planificación de herencia, asuntos de desalojos, asuntos de crear entidades de negocios para personas que tienen su negocio. Y en realidad, pues, los casos sí, la mayoría están concentrados en el condado de San Bernardino y Riverside y unos pocos casos en el condado de Los Ángeles. He estado ejerciendo ley por casi 6 años ya, entonces, pues aquí estoy para hoy hablar un poquito sobre el tema de herencias y qué conlleva eso. Ok. Quería comenzar, tengo varias preguntas, pero con una de las que quiero comenzar ahorita es con la cuestión de cómo planificar, para una persona, cómo planificar su legado, tanto una persona con hijos, sin hijos, teniendo sus propiedades, su casa, o aún teniendo negocios, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Cómo pueden planear para que el día que ellos ya no estén, su familia sepa y esté consciente de qué es lo que ellos deseaban, qué es lo que ellos querían? Claro. Bueno, primero que todo, para aclarar, todos tenemos algo que dejar, ¿verdad? Uh-huh. Por más grande o pequeña que sea, todos tenemos propiedad y bienes y son cosas que se pueden heredar. No solo se trata de bienes raíces, ¿verdad? Se trata de bienes personales, vehículos, joyas, Uh-huh. Okay. bonos, cualquier cosa, cuentas de banco. O sea, hay muchas cosas que se pueden, que uno tiene, que uno no piensa como que es suficiente como para crear un plan, pero sí lo es. Al mismo tiempo, entonces, para su familia, bueno, otra cosa también, perdón, es cuando uno habla de heredar, generalmente uno piensa de dar su herencia a su familia, a sus seres queridos, pero cuando uno hace un testamento, un fideicomiso, ambos, uno pues tiene el derecho de dar sus cosas a quien sea, ¿verdad? No solamente tiene que ser a su familia o a sus seres queridos, pero también puede ser a organizaciones sin fines de lucro, puede ser a una iglesia, por ejemplo, una iglesia, la Cruz Roja, cosas así, ¿verdad? Entonces, pero todo, al final del día, todo tiene que estar escrito y tiene que estar escrito de un modo que satisface las leyes de, por lo menos de aquí de California, si uno es un residente. Bueno, y cuando hablo de residente, no estoy diciendo que uno tiene
algún estatus legal aquí, sino residente en el sentido de que usted reside aquí, usted vive aquí. Entonces, de nuevo, al final del día hay que tener ciertos documentos que satisfacen las leyes del estado de California para que usted pueda, para que no tenga problemas en hacer cumplir sus deseos. Que eso es, al final del día, lo que queremos hacer, es hacer cumplir los deseos de uno y pues proteger los bienes para sus seres queridos. Okay. Sí, yo pienso que eso es importante, ¿no? Porque muchas veces no pensamos en eso, nada más pensamos, pues no tenemos nada, ¿qué vamos a dejar? ¿No? Exacto, sí. Y es importante tomar en cuenta todas esas otras cosas que es algo que también tanto le va a dejar uno los deseos a sus seres queridos, como ello también para ellos va a ser un poquito más fácil. De por sí que pues es algo difícil, ¿no? Estar manejando toda la situación cuando alguien pierde algún ser querido. Entonces ya teniendo todo planeado, aunque sea un poquito menos estresante. Claro, y eso es parte del propósito también, de facilitar el proceso para ellos y al mismo tiempo, pues prevenir, bueno, tratar lo más posible de prevenir disputas entre los sobrevivientes, ¿verdad? O sea, entre los que cómo se van a compartir o repartir las cosas que quedan, si hay algo por escrito que dicta cómo se debería de hacer, pues ya ayuda a evitar disputas entre los sobrevivientes. Hay otros documentos que también se incluye o se puede hacer, que es evitar disputas entre las personas cuando se trata de decisiones médicas, ¿verdad? O sea, si usted tiene ya algo por escrito que usted ha tomado decisión sobre qué quiere que ocurra, qué tipo de tratamiento quiere que obtenga o no tenga, o si quiere recibir tratamiento para sobrevivir o no, o cosas así. O sea, usted ya tiene por decidido y no le tiene que dejar esas decisiones a los demás, porque de por sí ya están yendo por algo difícil con cualquier enfermedad, algo así. Quería hacer una pregunta, darte dos escenarios, ¿no? Y estos escenarios es porque algo que yo he visto, es un ejemplo de diferentes cosas que he visto en mi negocio como en bienes raíces. Y yo creo que alguno de estos tiene que ver también la diferencia en que a veces no entendemos la diferencia entre un testamento y un fideicomiso. Entonces, por ejemplo, una de esas es, estuve un caso donde el marido era viudo y se volvió a casar, y cuando estaba viudo, él hizo un testamento, fue con un notario público, le hicieron un testamento. Y le hicieron el testamento y dejó todo a nombre de los nietos, y a la hija la dejó encargada del testamento. Después pasó el tiempo, se casó otra vez y falleció, pero antes de eso hizo otro testamento donde le decía que le dejaba su casa a su nueva esposa. Entonces el día llegó cuando ella quiso vender su casa, y ya estando en el proceso, la compañía del espíritu le dijo, ¿sabes qué? No puedes vender la casa porque aunque tienes este testamento, él nunca revocó la autoridad que le dio a su hija. Claro. Entonces, algo que me puedas comentar sobre eso. Sí, claro. Bueno, primero para explicar la diferencia entre un testamento y un fideicomiso y los términos. El testamento en inglés es a will, ¿verdad? Y un fideicomiso en inglés es a living trust.
la diferencia entre un testamento y un fideicomiso es que un testamento es un documento que solo se hace activo o se activa al fallecer la persona, ¿verdad? Mientras que un fideicomiso es un documento que se hace vivo en el instante en que se firma, ¿verdad? Y entonces lo que ocurre es que como es un contrato que se hace durante la vida, entonces es un documento que le permite no tener que hacer lo que llamamos un juicio testamentario, que es lo que se requiere hacer si solo existe un testamento. Entonces, de nuevo, si solo existe un testamento que solo se hace activo al fallecer la persona, ese documento se tiene que abrir un caso en la corte, en los tribunales, que se llama un juicio testamentario, para asegurar la validez de ese documento y que se reparta de acuerdo a las instrucciones que contiene. Entonces, en el caso del señor ambos documentos siempre se pueden cambiar durante la vida, ¿verdad? Hay ciertas normas que uno tiene que seguir para que el cambio sea efectivo, pero cuando uno cambia, uno tiene que referirse al documento anterior y indicar que el documento anterior o el testamento anterior se está revocando por medio de este nuevo documento para que no puedan haber dos documentos que vayan a competir uno en contra del otro. Entonces, en el caso del Señor, él debió de haber hecho el Nuevo Testamento refiriéndose al pasado y claramente indicando que él está revocando el testamento anterior. Ser específicos, ¿no? Claro, sí, hay que ser específico y detallado y pues siempre tratar de evitar cosas ambiguas, ¿verdad? La ambigüedad, quitar, que sea claro y que todo el mundo pueda entender. Y que en el caso de, por ejemplo, cuando la pareja llega y compra su casa y están emocionados porque quieren comprar su casa y la persona que le está haciendo el préstamo les dice, ¿sabes qué? Solamente puede estar ya sea el esposo o la esposa en el préstamo y lo cual muchas veces no les explican que tampoco va a estar la otra pareja en el título, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, si fallece uno o el otro, claro. ¿cuáles son las consecuencias y cómo se puede prevenir? Entonces, bueno, en general, cuando uno está casado y compra una casa en donde la otra persona no va a quedar en el título al inicio, por dicha vivimos en el estado de California que tiene las leyes de propiedad comunitaria, y que parte de las leyes indica que cualquier propiedad que se adquiera durante el matrimonio es propiedad comunitaria, no importa el título, o sea, no importa si solamente una persona está en el título. Pero eso es una ley que no afecta el título mientras esté así, o sea, en el sentido de que al fallecer la persona que está en el título y el esposo o la esposa sobreviviente, pues ellos aún no están en el título. De nuevo, se tiene que abrir una acción en la corte para que el cambio se pueda enforzar, para que el cambio de nombre y el título pueda estar a nombre del sobreviviente. Ahora, para prevenir eso, lo más fácil es hacer una transferencia de interés en el título
a la otra persona, a la otra pareja, o sea, al esposo, al cónyuge que no quedó en el título, un grant deed o un quick claim deed, ¿verdad? En donde se pueda indicar que ambos están en el título. Esa es la forma más fácil, ¿verdad? Para que quede clarito. Y otra cosa es hacer un testamento, ¿verdad? O un fideicomiso. Al final de cuentas, yo lo que siempre recomiendo es que cuando se trata de bienes raíces, por lo menos, siempre tener un fideicomiso para que no se tenga que ir a la corte, ¿verdad? Ese es uno de los grandes propósitos o beneficios más bien de tener un fideicomiso, es la habilidad de no tener que ir a corte al fallecer una persona o al fallecer ambos. Okay. Sí, yo pienso que es importante, ¿no? Porque al menos por lo que yo he escuchado, todo el proceso de tener que pasar por todo eso puede ser bastante caro, puede tomar mucho tiempo, ¿no? Cuando va a juicio. Bueno, no solamente eso, el tiempo, sino los costos. Es más, y aquí veo la pregunta de la señora María Gallardo, que dice, pregunta, en cualquier situación en donde se tenga que abrir un juicio en la corte, se incurren en gastos de abogados, ¿es cierto? Y claro, la respuesta es sí. Ahora, también lo voy a ser sincero. Yo soy abogado, pero no se requiere un abogado que le lleve el caso. Pero, de nuevo, se aconseja que usen un abogado porque los abogados pues tenemos la experiencia y el conocimiento de los procesos y cómo se deberían hacer las cosas ya en un juicio. Pero no es un requisito ser representado por un abogado, pero sí, en el momento en que va a ocupar uno, pues obviamente van a haber honorarios, sí. Lo bueno, si es un juicio testamentario, por lo menos, es que los honorarios no van a ser pagados por los beneficiarios o por los herederos directamente. Los honorarios de un abogado en un juicio testamentario son pagados por la herencia, o sea, por los bienes que quedaron, ¿verdad? Entonces, pero al final del día, todos los herederos van a recibir menos porque se van a tener que pagar los honorarios del abogado primero. Entonces, de nuevo, al tener un fideicomiso, no es que se va a prohibir hacer una demanda, pero no se requiere, no se requiere abrir un caso, un juicio de herencias al tener un fideicomiso. Y le digo que no se requiere, le digo que no se prohíbe, es porque al final del día un heredero siempre tiene el derecho de disputar la validez de un documento, de un testamento o de un fideicomiso. Ahora, usted puede incluir en su fideicomiso, en su testamento, una penalidad hacia algún heredero que intencionalmente quedó por fuera para desincentivar a esa persona a que haga la demanda. Pero no hay ninguna prohibición, o sea, nunca puede haber una prohibición en contra de abrir un juicio para determinar la validez de cierto documento. Oh, ok. Y, un ejemplo, como en qué momento, ¿cuál es el mejor momento para alguien que pueda planear para esto, para un fideicomiso? Nunca hay un bueno o mal momento, pero idealmente es antes de que
algo fatal ocurra, ¿verdad? Obviamente, o sea, um, entre más temprano uno lo haga. Generalmente las personas que hacen estos documentos son personas que tienen familias y que tienen niños y que quieren asegurar que o tienen esposos y esposas. O sea, son personas que tienen algo que de verdad quieren proteger para sus herederos. Personas que están solteras, que no tienen mucho, pues a esas personas en realidad no es algo que muy importante que deberían de tener, pero ya cuando uno tiene familia es algo que pensar. Y lo bueno siempre es que ambos documentos, testamento y fideicomiso, se pueden modificar siempre durante su vida, cuando las circunstancias lo indiquen o cuando usted lo desea. Usted siempre se reserva el derecho de modificar, cambiar, añadir, deshacer, hacer como usted guste, mientras se haga de la forma indicada, esos documentos. O sea, nada está escrito en piedra, por decir, todo se puede cambiar hasta que usted fallezca. Ya cuando usted fallezca, ya es cuando ahí ya queda el documento como quedó. Okay. Hay una pregunta de María. En un caso específico, pregunta, ¿todos los abogados usan una tarifa igual o varían los costos por abogado usando la misma situación? Bueno, si estamos hablando de un juicio testamentario, ¿verdad? En inglés es un probate. En ese caso específico, sí, los abogados, cuando la cantidad de los bienes es más de $150,000, entonces a partir de ese momento los abogados sí tienen que utilizar una tarifa que es igual para todos. Todos los abogados están limitados a usar esta tarifa, que está basada en un porcentaje del valor total de los bienes. Ahora, cuando yo hablo del valor total de bienes, significa que, por ejemplo, yo tengo una casa que valga $1,000,000 y tengo una hipoteca que en donde debo $800,000. O sea, el valor neto son $200,000, pero el abogado tiene el derecho a hacer su cobro basado en el valor total, que es $1,000,000. Entonces, obviamente es mucho más las tarifas que un abogado puede recibir en estas situaciones. Entonces, por eso también se aconseja siempre tener un fideicomiso para que no le vaya a costar tanto a sus herederos. Okay. Por ejemplo, si hay padres que tienen su casa y, o tienen una inversión y tienen hijos, quieren dejarle a sus hijos su herencia, ¿no? Sus bienes. ¿Qué es lo que hay algunas personas que me han comentado, pues solamente le cambio el título de la casa y se lo pongo a nombre de ellos, o hago el transfer on deed, on death deed, y que lo notarizan y lo llevan? O sea, ¿qué nos puedes decir sobre esa estrategia? Bueno, hay cosas buenas y malas al hacer algo más simple, por decir. O sea, si uno simplemente, por ejemplo, le regala un 50% de interés a sus hijos durante su vida, entonces, lo bueno es que por lo menos ya le pasó su interés. Lo malo es que uno nunca sabe la situación de los hijos y uno no tiene control sobre la situación. Y pues básicamente usted le dio 50% de su propiedad al instante.
Entonces ellos tienen el derecho de hacer lo que ellos quieran. Ellos pueden obligar a venderla, vender su interés, pueden obtener crédito basado en el interés, pueden, entonces es un poco riesgoso añadir a personas en el título en el momento. Ahora, hablando de Transfer on Death Deed, es un documento muy simple, tiene la misma función que un fideicomiso, por decir, no es algo que se tiene que llevar a juicio. Lo único es que esos documentos son, por su simpleza, o sea, sirven, o sea, son muy útiles por su simpleza, pero al mismo tiempo son riesgosos por su simpleza, en el sentido de que si la persona, si el beneficiario fallece antes que uno, pues no le va a funcionar ese documento. Ya ese documento quedó inválido, aunque se haya hecho el transfer on death deed. Entonces, mientras que en un fideicomiso uno puede indicar qué debería de suceder si uno de sus herederos fallece antes que usted, o si uno de sus herederos ocurre algo en donde usted ya no quiere que esa persona reciba la misma cantidad o el mismo porcentaje. Entonces, de nuevo, por la simpleza es muy simple hacer un transfer on death deed, pero de nuevo, si algo sucede, pues ese documento no es una protección completa para hacer cumplir sus deseos. Okay. Y hay una pregunta de María, dice, he escuchado de documentos que se hacen con una cláusula de irrevocable. ¿Cómo funciona eso? ¿Esa cláusula se usa en algún documento específico? Sí, entonces cuando hablamos de fideicomisos activos, que es el Living Trust, hay dos tipos de fideicomisos activos. Es el revocable, que es el que se puede modificar durante su vida, y es el irrevocable, o sea, un fideicomiso activo irrevocable. La gran diferencia entre uno revocable es, de nuevo, el revocable se puede modificar durante su vida. Se pueden añadir bienes, se pueden quitar bienes, se pueden añadir beneficiarios. El punto es que siempre está sujeto a su poder de modificar, mientras que un fideicomiso irrevocable, en el momento en que se firma, ahí ya quedó totalmente sellado. Ya no se puede modificar para nada. Entonces, esos documentos, cada uno tiene su propósito, ¿verdad? Por ejemplo, al crear un documento irrevocable, en ese instante uno está enajenando su propiedad. Ya uno pierde el control sobre esa propiedad y se la está dando por decir, al fideicomisario que es responsable sobre ello. Entonces, esa es la gran diferencia. He escuchado, y no sé si sea esto del irrevocable, cuando hay gente que, por ejemplo, tiene medical, gente normalmente ya mayor que ha recibido ayuda. A mí algunos me han dicho, oh, ¿sabes qué? Yo ni voy a hacer nada con mi casa, yo sé que ya la voy a perder porque agarro medical. No, eso no es cierto. El medical, al crear un fideicomiso, el medical ve hacia atrás 3 o 5 años para ver qué propiedad tenía hace 3 o 5 años. O sea, entonces en el sentido, por ejemplo, uno crea un fideicomiso y uno no tiene que usar servicios de medical por los próximos 5 años. Ya pasando los 5 años, ya medical ya no puede ver hacia atrás qué es lo que tiene. Entonces ya esas propiedades que usted haya puesto en su fideicomiso
están protegidas. Entonces, por eso usted me había preguntado anteriormente cuándo es el mejor tiempo de hacer un fideicomiso o este tipo de documento. Pues ahora, o sea, porque uno nunca sabe qué va a suceder en el futuro y cuándo va a ocupar esos servicios de Medicare. Okay. Ahora algo sobre, por ejemplo, alguien que tiene negocio, que quiere planificar para poderle dejar a sus hijos o a alguna persona específica, poderles heredar ese negocio. ¿Qué es lo que tú recomiendas? Claro. Bueno, primero que todo, yo siempre recomiendo asegurar que el negocio es un negocio, o sea, en el sentido de que es algo sistematizado, que sea fácil, porque si sus hijos no están metidos en el negocio y usted fallece y quiere que el negocio siga adelante, pero nadie sabe qué hacer o cómo correr el negocio, pues está difícil, ¿verdad? Para un heredero quedarse con algo que no sabe qué hacer, ¿verdad? Entonces, primero que todo, asegurar que el negocio en realidad esté hecho de cierta forma que el negocio no va a morir con usted, ¿verdad? Por ejemplo, de un ejemplo, el ejemplo mío, o sea, yo soy abogado, este es mi negocio. Si yo fallezco, yo no le puedo dejar mi negocio a mi hija o a mi esposa porque ellos no son negocios, ellos no son abogados y detrás de eso el negocio pues muere conmigo, ¿verdad? Entonces, que sea negocio, ¿verdad? Que sea un negocio que exista. Ahora, lo que yo siempre recomiendo es si es un negocio, entonces ya lo más fácil para que siga el negocio en vida después de su fallecimiento es crear que el negocio sea una entidad por sí misma, en el sentido de que sea una corporación o un LLC, o sea, que ya el negocio exista como tal por sí mismo. Entonces ya en el momento de crear una corporación o un LLC, entonces el negocio se puede, es como una persona sí misma, ¿no? Y puede tener título hacia propiedades y bienes. Entonces usted puede hacer un fideicomiso en donde usted mete el negocio o el mismo negocio por sí misma va a seguir mientras usted puede heredar su interés en ese negocio. Pero el punto es que debería de existir un sistema, ¿verdad? Que sea negocio y que idealmente se pueda convertir en una corporación o un negocio. Me imagino que sea algo donde, ya que tengan la entidad, también tener como, me imagino, tener lo que le llamamos systems in place, ¿no? Tener como un protocolo, tener una guía, tener documentado, o sea, Claro, si pasa esto, que pasa lo otro y así, exacto, exacto. y irlos, por ejemplo, irlos entrenando también de alguna manera, ¿no? Pues sí, o sea, al final del día, sí, o sea, de nuevo, depende de... Ahora, tal vez el negocio acumula ya sea dinero o bienes o lo que sea. Depende de qué es exactamente lo que uno le quiere estar dejando a sus herederos, porque el negocio puede generar ganancias y con solamente tener empleados y un encargado, por decir. Pero al final del día, de nuevo, o sea, los herederos, si el negocio va a seguir en vida después de su fallecimiento, pues los herederos deberían de saber cómo manejarlo o por lo menos que el negocio sea exitoso, que pueda manejarse por sí mismo, de cierto modo, ¿verdad? Ok, ya, ok. Y tener, aparte, como parte de la corporación, ¿hay algo que tengan que hacer o
incluir, no, bueno, yo no sé, estoy preguntando porque no sé, ¿no? Es decir, Sí. a lo mejor esta es una pregunta fuera, ¿no? Pero cuando hacen su fideicomiso, ¿de alguna manera lo integran o lo hacen algo o no? I mean, al crear un fideicomiso o al tener un fideicomiso y uno quiera admitir o incluir bienes como un negocio, pues se tiene que documentar, tiene que estar Oh, todo ok. documentado y si usted ya hizo un fideicomiso y no tenía negocio y ahora lo tiene, es simplemente hacer una enmienda, enmendar para que quede especificado que el negocio o los activos son adueñados por el fideicomiso. Y si es una corporación, que eso quede reflejado en las minutas también de la corporación. O sea, todo se tiene que rastrear y mantener en una forma ordenada para que no haya ambigüedades. De nuevo. Sí. Por ejemplo, hablando de eso de ambigüedades, vamos a decir, si hay alguien ya hizo su fideicomiso, tiene todo, pero está muy enfermo y ya cuando está muy enfermo decide que va a hacer un cambio, va, no sé, en vez de heredar cierta cosa a uno, se lo va a heredar a otra persona. Lo escribe, vamos a decir, y lo tiene por escrito, pero no lo alcanza a firmar. ¿Qué pasa? Bueno, desafortunadamente no va a pasar nada, ¿verdad? Porque va a quedar como quedó anteriormente. Para que cuando uno quiere hacer cambios a su testamento o a su fideicomiso, se tienen que seguir las formalidades que la ley requiere para que no, para que no haya ninguna disputa acerca de cuál fue el intento de una persona, ¿verdad? Entonces, pero sí le voy a decir que cuando uno está en la cama de un hospital y está modificando ciertas cosas, siempre es bueno tener un médico que por lo menos pueda indicar que usted está en sus 5 sentidos y que no ha perdido la razón. Y al mismo tiempo, idealmente tener un abogado presente que pueda autenticar que usted no está bajo la influencia indebida de algún ser querido, algún familiar o a cualquier persona. Esas son cositas que hay que vigilar. Sí, ¿verdad? Sí. María pregunta, ¿cuál es un estimado de los costos para un fideicomiso o un promedio? Bueno, ya hablando de tarifas o de honorarios, por decir, va a depender de cuántas personas, o sea, si es una pareja casada o si es una sola persona. También del costo depende de si hay una gran variedad de bienes raíces que al crear un fideicomiso se le tiene que cambiar el título a los bienes raíces, que ya no estén a nombre de uno, sino que estén a nombre de su fideicomiso. Entonces eso también influye en el precio. Pero también influye si solamente se va a hacer un fideicomiso o si se va a hacer un plan hereditario, ¿verdad? Que incluye un fideicomiso, ¿verdad? Entonces, un plan hereditario es un poco más, abarca más, más campo, más ¿Qué es lo que protecciones. incluye? ¿Qué es lo que incluye? Un plan hereditario generalmente incluye un testamento para artículos que no tienen título, por decir, una cama, o sea, cosas que no se registra el título en cierto lugar, ¿verdad? No se registra el título de mi sofá en el condado,
sea, se crea un testamento para esas cosas, un fideicomiso, lo que se llama una directiva de salud y por lo menos un poder general. Cada uno de esos documentos tiene sus funciones específicas que tienen que existir independiente de los demás. Entonces, eso es un plan hereditario, por decir. Pero, en fin, mis honorarios, por decir, van de 800 a 2.500. Dependiendo de lo que... Dependiendo de la situación específica de la persona y qué es lo que quiere. Okay. También pregunta, dice, he escuchado, hay personas que lo crean, lo firman y hasta ahí, y de otras que lo crean, lo firman y están recibiendo actualizaciones o información cada cierto tiempo. Ya, de nuevo, o sea, todo depende de qué es lo que... El servicio que están recibiendo, ¿no? ¿Qué es el servicio que usted está recibiendo, que quiere recibir? Y de nuevo, mucha gente crea estos documentos y no los vuelve a ver por los próximos 20 años, ¿verdad? Mientras tanto, otras personas lo quieren cambiar a cada rato. O sea, todo depende de qué tan frecuente piensa usted que va a cambiar su situación de vida, ¿verdad? O qué tan frecuente actualmente ocurre alguna situación de vida que requiere revisar de nuevo las cosas o amendar las cosas. Me imagino que como cuando hay algún cambio grande, ¿no? Es cuando es recomendable. Ya, cambios grandes en la vida, uno se gana una lotería, o uno se va a la bancarrota, o uno adquiere alguna casa o se compra una inversión, o uno gana un juicio en donde le dan un montón de dinero, o nacen bebés o fallecen seres queridos, o sea, o uno tiene una enfermedad que las probabilidades de sobrevivir son muy pocas, o está recibiendo tratamiento de quimioterapia. O sea, hay un montón de situaciones diferentes en la vida en donde cada quien va a tener su momento de decidir, ok, quiero tener algo o quiero cambiar algo. Iba a hacer una pregunta y como que se me fue. En el caso, ya recordé lo que iba a decir. Nada más para las personas que hay veces he mirado que pasa, que tienen su casa en su fideicomiso y por X cosa refinancian y no se dan cuenta que que ya no está la casa en el fideicomiso. Vamos a decirlo, si lo alcanzan se dan cuenta a tiempo que lo vuelven a incluir, pero ¿qué pasa si no? ¿Se puede probar algo de que era el intento de tenerlo ahí, pero por el refinanciamiento no? Si hay un fideicomiso que cumple con todos los requisitos que requiere la ley y se ha nombrado una propiedad específica, pero no se cambió el título durante la vida de esa persona, o se refinanció y se quitó del título y nunca se cambió de nuevo, sí se puede hacer desafortunadamente se tiene que abrir un caso, un juicio en la corte, pero no va a ser un juicio en donde se va a disputar todo, es simplemente un juicio en donde un juez decreta y ordena que esa propiedad se le debería de cambiar el título para que quede de nuevo en el fideicomiso como fue el intento del fallecido. Entonces sí, pero se tiene que abrir un caso en la corte. Sí, para que el juez lo apruebe, me imagino, ¿no? Sí. Ok. Y
bueno, ya casi estamos, ya faltan unos 7, 8 minutos. Como para las personas que son los que se van a quedar administrando, que se quedan administrando el fideicomiso cuando la persona fallece. ¿Qué es lo que qué es lo que tú les recomendarías? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Claro. La mayor responsabilidad de ¿cómo se dice? El fideicomisario, la persona encargada, es acaudalar todos los bienes, tener una contabilidad sobre todos los bienes de la persona fallecida. Idealmente, a saber cuáles son todas las deudas que existen, todas las cuentas pendientes, si hay pagos de luz, o sea, si hay deudas que hay que pagar, o sea, hay que tener, hay que tener esa contabilidad, y idealmente, si uno no está apto para aceptar toda esa responsabilidad, contratar ya sea a un contador que le pueda ayudar a contabilidad, a hacer la contabilidad requerida, o contratar a un abogado que le pueda ayudar a cómo idealmente hacer cumplir los deseos de la persona, ¿verdad? Pero sí, hay muchas responsabilidades que le quedan al fideicomisario. Lo bueno es lo siguiente: aunque uno nombre a la persona que usted vaya a nombrar, usted tiene la opción de que esa persona se le pague o no se le pague, ¿verdad? Generalmente, cuando la persona es también un miembro de familia que va a recibir un porcentaje de su herencia, generalmente muchos deciden que no pagarle, porque eso va a reducir el total para todos los demás. Pero es decisión de uno, ¿verdad? Entonces, al final del día, el que se va a quedar encargado de distribuir los bienes, sí tiene mucha responsabilidad con no solo los deseos, sino que también con los demás beneficiarios. Sí. Pero lo principal es, primero, acaudalar los bienes, saber qué es en realidad, qué es lo que existe. Asegurarse que todo esté incluido en el fideicomiso, y si no, pues hay que tomar las acciones en la corte. Una pregunta más de María. Ella pregunta: ¿cómo impacta el tener un fideicomiso al momento de hacer los impuestos? ¿Qué se reporta? ¿Qué no se reporta? ¿Y cómo afecta? Generalmente, y esto es algo muy general, pero generalmente, como la persona que sobrevive, la persona que hace el fideicomiso mantiene el control sobre los bienes, entonces, generalmente no se crea no hay un impacto en sus impuestos, y no se tiene que crear un impuesto, un reporte de impuestos para el fideicomiso. Esas cosas suceden ya al fallecer la persona, dependiendo si va a haber un impuesto sobre el fideicomiso o no, o si el fideicomiso va a estar generando ganancias durante cierto periodo de tiempo, hay que reportar las ganancias, ¿verdad? Sí. Pero o sea, la situación es muy, cada persona es muy única, ¿verdad? Entonces no puedo dar un consejo muy específico en ese sentido. A mí sí me ha pasado, me ha pasado que, por ejemplo, alguien que tiene, pero ha sido más bien en el caso de un probate, ya cuando van a juicio, que si tienen propiedades
necesitan un comparable del valor de la propiedad de cuando murió la persona y a cuando están, a cuando, Se ahora hace la venta. Sí, sí, que están sí, haciendo la sí. venta. Sí, y eso solamente, eso sucede, bueno, eso es para saber exactamente el monto adecuado sobre los impuestos de su herencia, ¿verdad? Hay impuestos sobre las herencias, pero uno está eximido de tener que pagar impuestos mientras su herencia total no es más de 10 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, Oh, okay. Bueno, se ha aumentado, antes era menos, pero ya se aumentó el monto a 10 millones. Entonces, para la mayoría de gente a la que yo le doy consejos, no tienen más de 10 millones. ojalá, ¿verdad? Pregunta María, ¿fideicomisario es la persona que se beneficia del fideicomiso? No, el fideicomisario es la persona que se encarga de distribuir los bienes hacia los beneficiarios del fideicomiso. Son los beneficiarios, ¿no? A veces un fideicomisario también es un beneficiario. Es más, generalmente así es como sucede, ¿verdad? Uno escoge uno de sus hijos a que se encargue de repartir los bienes y esa misma persona también se va a quedar con algo, ¿verdad? Entonces, sí, eso es muy común. Okay. Pero esas personas no se pueden aprovechar de su posición. Y ahí es cuando pueden suceder juicios, ¿verdad? Si a veces está aprovechando de su... Sí, ok. Parece que ya no hay más preguntas. ¿Algo más que quieras compartir para terminar? Y luego si nos das tu información antes de terminar para las personas que estén interesadas. Claro. Yo siempre digo que se mantengan informados. O sea, la información es poder y al mismo tiempo, con estar informado, uno no se desespera tanto, ¿verdad? Uno ya sabe qué puede hacer, qué debería de hacer, qué está al alcance de hacer de uno, ¿verdad? Entonces, mientras uno esté informado, pues mejores decisiones va a tomar para usted y sus seres queridos. Y en cuanto a mi información, pues de nuevo, mi oficina todavía estamos abiertos, no hemos cerrado todavía, aunque las cortes están cerradas, nosotros estamos abiertos, estamos trabajando del hogar, sin embargo la oficina, tenemos las horas de la oficina son de 9 a 5, de lunes a viernes, bueno, el viernes cerramos temprano, pero estamos abiertos para recibir clientes y hacer consultas telefónicas. Entonces, el número de la oficina es el 909-581-4351. Y de nuevo, estamos abiertos de lunes a jueves de 9 a 5 y el viernes de 9 a 1. Y con mucho gusto les hago las citas telefónicas y para cualquier consulta. Las consultas son gratis por teléfono, entonces aprovechen. Y aquí estoy a la orden. Bueno, qué bueno. María pide que repita el número, por favor. Oh, sí, el número es el 909-581-4351. Lo voy a escribir ahí. Ok. Bueno. Muchas gracias, Estefan. Ha sido, yo creo que es una información muy valiosa. Es muy importante estar preparados porque no sabemos cuándo, ¿verdad? Vamos a necesitar esto y lamentablemente, yo digo porque cuando a veces yo he comentado con personas, muchas personas
y más en nuestra comunidad, lamentablemente, ¿no? No piensan que, oh, no, yo no me pienso morir, ¿no? No voy a hacer eso, ¿no? Pero no es porque uno piense morirse o porque quiera morirse, es porque es para estar preparados y para que los deseos de uno se cumplan y también para proteger a su familia y sus bienes de uno. Uno se esfuerza tanto en este país y si uno no hace las cosas adecuadas, todo ese esfuerzo se puede perder o sea, no vale la pena, ¿verdad? Hacer tanto sacrificio, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que uno quiere proteger. Bueno, muchas gracias, te agradezco mucho tu tiempo. Claro que sí. Y a ver si en otra ocasión volvemos a hacer otro taller, otra entrevista. Claro que sí, aquí, otro tema. Sí, cómo no. Ok, muchas gracias, Estefan. Con Gracias. mucho gusto. Hasta luego. Bye bye.